que la Iglesia es sometida a prueba, es puesta digamos, en el fuego para saber hasta dónde o cómo o por qué estamos decididos a seguir el rumbo que Dios nos ha marcado, ¿verdad? Y nosotros, los que ya llevamos algunos años en este oficio, estamos acostumbrados a ver la iglesia llena de personas. Y hemos visto incluso como en algunas ocasiones nos han venido a visitar y hay hermanos que se han tenido que quedar fuera del local porque no cabíamos. Pero también el Señor nos ha mostrado que ese no es un indicador de salud espiritual precisamente, a veces incluso pasa lo contrario. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que a uno le gustaría ver el local pues a rebosar de personas, pero la realidad del Evangelio, hermanos, y esto es algo que el tiempo te enseña, ¿verdad? Es que el diario vivir de la Iglesia es un entrar y salir de personas que ven defraudadas sus expectativas a veces porque la Iglesia no va a transigir. Nosotros tenemos un equipo de trabajo, un equipo de consejeros, de personas que nos ayudan a llevar el ministerio. Y a veces tienes que dirigirte a algunas personas para decirle algunas cosas malsonantes que no gustan, que no invitan a la participación. Ya hace algunas semanas hemos tenido que hablar con una persona y le hemos dicho, mira, no es correcto, esto lo que estás haciendo con esta persona no es bueno. Se trata de una persona no creyente que estaba empezando a venir a la iglesia, una chica de 19 años, cometió un error, quisimos ayudarla, como no, nuestra alma está entregada de lleno a ayudar a las personas que no ven por sí solas, sino que hay que echarles una mano, ¿verdad?, para que cumplan la perfecta voluntad de Dios. Y para nuestra sorpresa, una persona que ya llevaba años con nosotros se arrimó a esta persona, se autoproclamó su, digamos, ayo, su consejera, sin que nadie se lo recomendara, ni siquiera el Señor le dio autoridad para ello, y echó al traste el proyecto de edificación de esa persona. ¿Qué pasó? Pues que tuvimos que hablar con ella cariñosamente, nos acercamos, pues con todos los reparos y con todos los cuidados posibles, y nos encontramos con una persona llena de pues falta de reconocimiento, de orgullo, etcétera, etcétera. No nos quedó otro remedio que decirle, bueno, pues hermana, cuando tú entiendas que debes y crees, hablamos y hasta entonces pues tómate un tiempo para descansar. La Iglesia no puede pasar y comulgar con ruedas de molino, hermanos. Y a veces pasará que estará llena a rebosar y vendrá gente y pasarán milagros y cosas, pero otras veces va a pasar lo contrario. Y eso no quiere decir que las cosas estén mal. Eso lo único que quiere decir es que las cosas están yendo como las cosas tienen que ir. No vamos a ceder, no vamos a dejar nuestra firmeza y no vamos a renunciar a lo que ya le hemos advertido a los hermanos. No puedes pasar por alto un error grave cuando una persona lo comete. Tiene que ir una persona con cariño y con ánimo de restauración, dirigirse a esa persona y levantarla. Y ese es nuestro ministerio, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra función. Y no podemos ceder, y si resulta que ese domingo, hoy Juan está de vacaciones y no pudo venir por los nietos, hay circunstancias diversas, pero nosotros no nos vamos a asustar por eso. Sí tener en cuenta y orar, que es lo que yo os pido con alguna frecuencia, para que las personas no desmayen, se desanimen, se sientan llamadas, se sientan convocadas, vengan a escuchar la palabra de Dios, que es el momento idóneo, estén en las comidas. Pero no vamos a cambiar el rumbo de nuestra fe, ni nuestra forma de comportarnos, ni nuestra forma de atender a las personas, porque a las personas les gusta que les des un paquetito de comida así o un paquetito de comida así.
Aquí no se viene a por la comida, aquí se viene a escuchar la palabra de Dios. Y todo lo que te den por encima de eso, pues bien recibido sea. No sé si entendéis el mensaje, es decir, a veces hemos tenido que aquí hay un equipo de trabajo, de confianza de la Iglesia, que nos reunimos, hablamos de los problemas de la Iglesia. Este viernes vamos a levantar un ayuno pues para que ese bajo ánimo al que ataca la Iglesia, especialmente en los veranos. Luego el diablo también se encarga de desmotivar y de buscar triquiñuelas para despistar a la gente, pero no te asustes, hermanos. Nos estamos reuniendo un grueso de 70 personas en la iglesia. Y a veces vienen los 70 y otras veces faltan 30. Pero es que es lo que hay, es lo que hay. Y la iglesia tiene que estar vigilante, pensando en los creyentes y orando por los creyentes. Por eso este viernes vamos a hacer un ayuno y para no tener que venir al local, cada uno en su casa, ¿verdad? A la hora de comer nos juntamos y de 2 a 3 estamos orando para que el Señor pues avive el fuego, ¿verdad? Y eche esa llama que tanta falta le hace a la Iglesia para que la Iglesia esté presente un día como hoy, el domingo. Amén. Pero no te desanimes, esto va a volver a pasar, va a haber momentos en el que el barco, ¿verdad? Esto es como un barco en la tempestad, la proa se apunta así de cabeza hacia el fondo y después sube otra vez para arriba. Llevamos años viviendo esta realidad, años. Y es lo que hay, es lo que hay. Lo que sí tenemos muy claro es que doctrinalmente hablando no vamos a quebrar esa forma de creer y de seguir a Cristo, porque es lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Y si una chiquita de 19 años se extravía de sus caminos y otro hermano, en lugar de ayudarle, le pone el pie en el hombro para que se hunda, eso hay que tratarlo, a eso hay que ponerle solución. Entonces, no vamos a torcer el brazo, ni vamos a rendirnos, ni vamos a dejar de predicar lo que predicamos porque no suena tan bien. Y si no hay arroces, y si no hay espaguetis, pues se va sintiendo. Nosotros no estamos aquí para reparar, esto no es un supermercado, esto es una iglesia. Y todo lo que la iglesia dé a los creyentes por generosidad y por agradecimiento, pues amén. Esto es un poco una introducción, no quiero preocupar a nadie, ¿verdad? Pero a veces nos encontramos con cosas curiosas, ¿no? El otro día en una comida ya nos vimos, recuerdo que la última vez nos vimos obligados a decirle a un grueso casi de 12 personas, que así no, y no nos importó. Porque nosotros no estamos aquí para entretener a personas, nosotros estamos aquí para edificar las vidas, estamos aquí para predicar el Evangelio. Nuestra función no es llevarle la razón al mundo y ay, qué bien, y ay, que no sé qué. Estamos aquí para educar a la gente, estamos aquí para decirle a la gente que cuando se viene una comida de hermanos hay que esperar a que todos estén sentados y empezar a comer todos juntos. Estamos aquí para esperarnos unos a otros, para celebrar la cena del Señor, para hacer las cosas con rectitud. Y no podemos cambiar del rumbo. Y llevamos así, yo llevo 40 años en este oficio, a mí ya no me asustan las cosas. Yo he visto a gente desfilar por ahí, pero vamos, como si fuera el metro. Y bien poco me importó. Lo siento, claro que lo siento. ¿Me duele? Pues claro que me duele. ¿Me entristece? Pues claro que me entristece. Pero eso no me va a hacer a mí dar el brazo a torcer, ni me va a hacer predicar otro evangelio distinto. Así que ánimo, mucho ánimo, lucha, hay que seguir orando, el evangelio es esto, hermanos, esto es el evangelio, hay que seguir caminando. Pusimos 20 sillas, hace poquito pusimos 20 sillas más en el local y tendremos que poner otras 20. Y habrá reuniones en las que tengamos que irnos allí atrás de las sillas porque no quepa la gente. Pero eso no quiere decir absolutamente nada que nosotros hayamos cambiado la doctrina o que vamos a aplicar otra forma de hacer las cosas, en absoluto. La única manera de hacer las cosas la dice aquí bien clarita. Y de aquí no se va a salir. Y es lo que hay.
Si yo os contara la cantidad de gente que se ha sentado en estas sillas, os quedaríais asombrados. No llegarían 1000 o 1300 sillas, porque son muchos, como cuando siguieron a Jesús, los que siguiendo a Jesús, pues un día dijeron, pues oye, no me convences, Jesús, porque pides mucho. Es que tú me estás pidiendo que deje el orgullo, es que tú me estás pidiendo que deje de hacer las cosas a mi manera. Y yo prefiero hacer las cosas a mi manera. Por eso, hermanos, vamos a madurar, vamos a entender el Evangelio como el Evangelio debe de ser entendido. Y esta mañana a mí me gustaría ya, es un preámbulo que hago para que no os llevéis a sorpresa, ¿verdad? Yo a veces veo 3 y otras veces veo 30 y no me siento mejor por ver 30. Siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y me he preparado de la misma manera que me vinieran a escuchar 500 personas. Pero yo no estoy aquí para entretener gente, yo estoy aquí para predicar el Evangelio, que es lo que Dios me ha mandado. Y a veces me tocará hablar con muchos, y otras veces me tocará hablar con mi familia, otras veces nosotros empezamos reuniéndonos en un local alquilado y éramos 3. Y la presencia de Dios estaba. Y es lo que siempre yo le digo a mi mujer, mientras esté la presencia de Dios, no tengo ningún problema. Otra cosa distinta es que la presencia de Dios no esté. Entonces ahí ya estamos hablando de otros temas. Pero si está Dios, si está el Señor, amén. Bueno, comenzamos a hablar esta mañana de un salmo. El encabezamiento en el libro de los Salmos sugiere pues la opinión tradicional, ¿no? Sugiere que ese es el autor del salmo al que se refiere. Dice la palabra de Dios que 73 de los salmos se le atribuyen a David, 12 a un músico principal del templo que se llamaba Asaf, y también los hijos de Coré, otros 12 salmos. Uno a Salomón, otro a Moisés, otro a Emán, y hay otro que es a un músico, uno de los músicos más destacados del templo del rey David, que era Etam. Hay una versión de la Septuaginta que sostiene que Ageo y Zacarías escribieron 5 salmos. El libro de los salmos tardó 1000 años en completarse, más o menos. Dice desde Moisés hasta el exilio aproximadamente, y en él hay escritos para la adoración, hay salmos de carácter nacional, hay salmos de lamento, hay salmos de victoria. El libro de los Salmos, en definitiva, es un libro que expresa los sentimientos de un pueblo peregrino y comandado y dirigido por el Señor. El Salmo 1, versículo 1 y 2. Yo el Salmo 1 me lo aprendí de memoria, como otros salmos, y os lo recomiendo, es bien sano. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hará prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dios es fiel con los suyos. Dios es fiel con los suyos. Estés o no estés, veas mucho o veas poco, la fidelidad de Dios es un hilo conductor de tu vida como cristiano. Muchos son los que, yo por ejemplo, veo el teléfono a veces en el WhatsApp de la iglesia y también en algunas casas de algunos hermanos, y veo cómo adornamos la palabra de Dios, ¿verdad? Algunos versículos de la palabra de Dios, pues unos les ponen florecitas, otro una margarita, otro viene un cisne, así puesto en la postura del axe, y en definitiva son como, digamos,
cosas que nos apropiamos, ¿verdad? Cosas que Dios dice en su palabra, nos las apropiamos para nosotros y de repente pues las plasmamos en un cuadro, yo y mi casa serviremos al Señor, etcétera, ¿verdad? Hay dos tipos de mensaje para el Señor. Uno, digamos, que es el mensaje universal, la salvación. Esa es la Biblia, el amor de Dios, la salvación. Eso es algo que sí podemos tener claro que es para cada uno de nosotros. Pero esta mañana yo quería hablar no tanto de ese mensaje universal, ¿verdad? Porque dice el Salmo 32, en el versículo 8, dice, te haré entender, te enseñaré el camino que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces yo ahora cojo, le pongo un marco, ¿verdad?, con moldura, una moldura con pecho de paloma, le pongo unas flores aquí, lo cuelgo en el salón de mi casa y cualquiera que entre, pues enseguida va a pensar que esa palabra es para mí y para mi vida, ¿verdad? La buena noticia es que efectivamente es para los creyentes. La no tan buena noticia es que no es para todos los creyentes. Y tú dirás, hombre, ¿pero cómo dices eso? Pues sí, eso es así de real y a la vez de triste. Y ahora te explicaré por qué. El Salmo 21, versículo 23 dice, por ejemplo, a los fieles, amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda el Señor y paga abundantemente al que procede con soberbia. Para unos promete unas cosas, para otros promete otras, y se está refiriendo al mismo grupo de creyentes. Unos que son fieles y humildes y otros que actúan con soberbia. La soberbia es la virtud que sostiene que tú y tus cosas y todo lo que tú haces es mejor que lo que hace tu prójimo. Aquí, por ejemplo, promete guardar al que es fiel y también promete pagar al que es soberbio. Entonces, la pregunta es, ¿a quién se está dirigiendo el Señor? En el Salmo 32, en el versículo 8. ¿A quién le está prometiendo el Señor que Él va a enseñarle, que Él le va a mostrar, que Él va a fijar sus ojos? Eso se puede poner en todos los hogares, de todos los hermanos, de todas las iglesias, o esa palabra de Dios, siendo el Dios de la palabra quien la proclama por su boca, no se está refiriendo precisamente a todo el mundo. Se puede decir que la palabra de Dios es para todos, pero no todos van a disfrutar de la palabra de Dios. Y además no porque Dios no lo quiera, porque Dios entregó su vida, Él pagó con su sangre y con su carne para que todos pudiéramos disfrutar de estas cosas, pero lamentablemente este salmo se está refiriendo exclusivamente al que le busca. ¿Cuántas predicaciones, cuántas horas has dedicado esta semana a escuchar la palabra de Dios? Yo ayer escuché 4. Fui a Lugo, atendí a mi suegra, estuve tomándome pues una chuletita con ella allí en Lugo, porque está en una residencia, pero tuve tiempo de escuchar 4 hombres de Dios diferentes hablando de cosas distintas. 4. Y no cuesta nada, sencillamente es calentar sofá. Punto. Le das a un botoncito caliente, porque ahora sí que lo tenemos fácil para edificarnos como pueblo de Dios. Bien, ¿a quién está hablando el Señor cuando dice y promete entendimiento, dirección, sabiduría, enseñanza? Pues yo, hermanos, en una de las ponencias que escuché de Pablo Rois Dios, un pastor de Pontevedra, ya murió muy joven, con 50 años, médico, era capitán de la Marina Mercante, estaba doctorado, una persona insigne y además era terapeuta familiar. Por cierto, es el padre, digamos, doctrinal y
y teórico de esta persona que viene a enseñarnos, que se llama Conchi, ¿verdad? Que es terapeuta familiar también. Ellos tenían un equipo de trabajo y allí trabajaban con unas peceras en las que metían a la gente y estudiaban caso por caso, problemas de tipo, bueno, pues de relaciones y demás. Y en una de las ponencias que él hacía, que se titulaba Conflictos derivados del establecimiento de prioridades en la vida de un cristiano, hacía una especie de orden del día, de lo que tenemos que hacer cada día como creyentes. Y una de las cosas que establecía como algo fundamental es que lo primero que debíamos de hacer como creyentes en el establecimiento de nuestra agenda diaria es buscar al Señor. Después, atender, como no, a la familia, el trabajo secular, con la misma diligencia que el trabajo de la Iglesia. El trabajo de la Iglesia no es un trabajo de segunda, es un trabajo que hay que realizar con excelencia, como lo hacen los desayunos, que eso es un sacrificio, por cierto. Estar ahí, preparar 4 cositas, tener el café preparado, todas esas cosas son sacrificios vivos y agradables a Dios, tanto como los de tu trabajo. Por eso el Señor después en la vida natural pues va hablándote y va bendiciéndote de diferentes maneras. Pero decía él que la prioridad diaria era tener una relación, ¿no? Una relación con Dios que arranca pues de su corazón deseos y cosas que planta en nosotros para de alguna manera irnos dirigiendo, irnos llevando y trayendo. En ese estudio se trataba de ordenar y hablaba de los riesgos y de las virtudes de las prioridades. Ojo con tus prioridades, hermano. Ojo con lo que es importante para ti. No, es que lo importante para mí es el trabajo. Ojo con esas cosas, porque sin duda el trabajo es importante, pero a veces por las cosas del Señor hay que coger al trabajo, darle una patadita en el culo y ponerlo en otro lugar diferente. Yo entiendo, yo soy una persona muy diligente, yo soy una persona muy luchadora, yo soy una persona que desde muy joven puse a Dios delante. A mí, bueno, pues ya desde muy joven me tuvieron que dar el toque, porque para mí lo primero era Dios en todo. Entonces muchos hermanos me tenían que ayudar a equilibrar, ¿verdad?, esa forma de entender las cosas y me enseñaban cosas que no me gustaban. Hoy en la Iglesia no se puede contrariar a las personas, porque tú contrarías a un hermano y se va, y yo he escuchado auténticas barbaridades, y se va a otro sitio y dice, no, a mí es que en otro sitio no me llama la atención, aquí sí, aquí vamos a hacerlo. Y si no te gusta, pues le echas azúcar, y si echándole azúcar y tomándolo tampoco te gusta, pues que te digan que sí en otro sitio. Pero en la casa de Dios, con las cosas de Dios, vamos a ser de una sola forma. Y es que es la única manera de permanecer firmes, arraigados en la fe, y de que la Iglesia prevalezca. Aunque tu ánimo desmaye, nosotros vamos a prevalecer. El tiempo nos dará la razón y nos quitará la razón en algunas cosas que a lo mejor tenemos que mejorar, sin duda que sí. Trataba de ordenar este estudio, pues el objetivo de cada día. Primero ponía la búsqueda de Dios, después el trabajo, la familia, como no, etcétera, etcétera, etcétera. La Iglesia, curiosamente, el trabajo de la Iglesia está en cuarto lugar. Ojo con eso de meterte en la Iglesia de cabeza y abandonar tus obligaciones cotidianas, porque tampoco es lo acertado. Pero si tú te propones hacer de forma disciplinar lo que se llama buscar a Dios, lo que se conoce por buscar el rostro del Señor, si tú esto lo haces con el hábito y con la disciplina que debes de hacerlo y lo pones como primera meta en tu vida, lo que vas a conseguir es algo que es personal. Yo no voy a tener que explicarte a ti quién es Dios ni cómo te habla Dios. No, es personal. Eso se convierte en una relación personal entre tú y el Señor. Es seguro. Tú tienes
la absoluta convicción de que Dios te está hablando a ti, no al vecino del quinto, a ti. Es independiente, no vas a necesitar terceras personas. Es verdad que es buena la comunión, el acompañamiento, es verdad que es muy bueno, ¿verdad? Yo he tenido pues mentores, personas que me han ayudado, ¿verdad? Eso es necesario, pero no es menos cierto que esa relación se va a convertir en algo genuino, en algo auténtico, algo que va a ser de bendición a terceros y que te va a convertir en una persona edificante. ¿Qué es una persona edificante? Una persona edificante es una persona que está llamada sin quererlo. Esto es importante. Es una persona que está llamada, ajena a su voluntad, a edificar a la iglesia. De repente, tú, a través de este compromiso disciplinar que has adquirido con Dios, te ves requerido por personas que no saben nada de tu relación con Dios, intuyen, porque se nota mucho quién tiene comunión con Dios y quién no, sobre todo los que llevamos 38, 40 años viendo a gente que se relaciona con Dios y gente que no se relaciona con Dios. Es que a nosotros nos canta a la vista, es algo seguro, es algo que nadie nos tiene que decir, hoy he buscado a Dios, hoy no lo he buscado. Lo sabemos, lo entendemos, lo vemos, lo olemos. Por eso, hermanos, siento decirle a algunos y celebro anunciarle a otros que este salmo, esta palabra, te haré entender, te enseñaré el camino que debes de andar, entendimiento, enseñanza, camino, y sobre ti fijaré mis ojos, cuidado, mimo, protección. No es para todos, es para aquellos que han decidido de forma disciplinar poner al Señor como número uno en el día a día de sus días. Y puedes caerte, puedes tropezar, puedes equivocarte, puedes retroceder, puedes estar animado o puedes estar desanimado, pero Dios ha sido el primero en tu día a día. Hazte poseedor, dueño, Señor, de esta promesa. Te haré entender, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos damos cuenta cómo Dios ha estado observando, obrando en medio de las circunstancias para ayudarnos a resolver algunos temas? Siempre después, generalmente descubrimos que Dios ha estado premeditando en nuestra vida, ha estado preparando en nuestra vida el futuro que hoy nos atiende. Hace un tiempo escuché a un predicador, no mucho, Danilo Montero, una predicación, y resulta que le dio lugar a una misionera que le acompañaba en ese momento, y la misionera nos decía llorando que ya tenía casa. Dice, ya tengo hogar, ya tengo casa. Y entonces nos contó la historia de cómo llegó a tener ese hogar, a tener esa casa. Y por supuesto esta chica, esta mujer casada, pues era una buscadora nata del Señor, por tanto alguien edificador, alguien edificante, alguien que se había dedicado a edificar a la iglesia sin pretenderlo, porque Dios la había puesto en ese lugar. Quiero que sepas que es una lanzadera de líderes el lugar de su presencia. Es una lanzadera de oportunidades a aquellos que deciden poner a Dios en el primer lugar. No estoy hablando de gente perfecta, no estoy hablando de gente sabia, estoy hablando de gente dispuesta a buscar a Dios cada día. Resulta que estaban buscando una casa y eran tan caras, tan inalcanzables, tan difícil hacerse con este objetivo que le llevó a clamar al Señor, le llevó a orar al Señor y a ponerse, en cierta manera, pues en ayuno, estuvieron esforzándose y alquilaron una casa a un matrimonio mientras no aparecía la vivienda que ellos querían.
Y también llegaron a intentar comprarla, esa casa tampoco podían comprarla porque esa casa era muy cara también y pasaron 6 años, seguía la situación de esta manera. Y un día llamó el propietario de esta casa en alquiler a su puerta y dijo, sorpresivamente, él no entendía nada, pero tampoco lo entendía la misionera, y dijo, mira, yo quiero que esta casa sea para vosotros. Entonces, dice, bueno, ya, pero es que es muy cara, es que no podemos pagarla. Dice, ya, pero no sé, mira, yo quiero que sea para vosotros. Hacer lo que podáis, hacernos una contraoferta, mirar cómo podéis hacer, pero yo quiero que esta casa, yo sé que esta casa tiene que ser para vosotros. La mujer se quedó así un poco sorprendida, entendió que Dios de alguna manera le estaba hablando, siguió orando y al final, sin entender nada, ni unos ni otros acabaron comprándose la casa. Llegaron a un acuerdo intermedio. Una parte forzó mucho, la otra también forzó más y al final esa casa pues pudieron comprarla. Por fin llegaron al acuerdo, estoy leyendo, y ella le pidió a su marido que se pusiera a arreglar una de las partes del lado de la casa, la parte lateral de la casa tenía como una especie de porche, entonces le pidió a su marido que le arreglara esa parte de la casa. ¿Cuál fue, pues su sorpresa cuando su marido se puso a destapar unas tablas que había allí haciendo una especie de porche para tomar café al anochecer y cuando hacía un poquito de sombra? Y levantó así unas tablas y vio un trocito de cemento con unas manitos pequeñitas pegadas al cemento y un texto que decía, este será vuestro hogar. Entonces el marido fue junto de su mujer, corriendo, le dice, oye, mira lo que hay aquí y tal. Y cuando la chica vio aquel texto se puso a llorar, porque resultó ser que la fecha que había debajo de aquellas manitos coincidía con el día que ella no olvidaba, en el que se había metido en su cuarto a orarle al Señor por una casa que fuera de su voluntad. En ese momento, al ver aquella coincidencia, aquella fecha, aquellas manitos impresas en el cemento, que sin duda lo había hecho el matrimonio cuando había empezado también a hacer su proyecto de vida, ¿verdad?, se dio cuenta de que Dios ya estaba controlando el asunto. Y entendió, te haré entender, cumplió su promesa con esta persona, dice, te haré entender. Sin duda podemos asegurar que estas cosas solo le suceden a las personas que han decidido en su corazón buscar al Señor. Y eso les va a garantizar una dirección diaria, personal. Lo vas a tener claro, nadie te va a tener que explicar nada. Segura, vas a tener la absoluta seguridad de que estás haciendo lo correcto. Independiente, no estás colgado como los niños, todos hemos sido niños, todos hemos necesitado papás espirituales a los que agradecemos mucho y tenemos mucho cariño, pero tú vas a tener clara, tu independencia y tu relación con Dios van a ser claras. No vas a necesitar ya esos bastones, esos ayos, esas ayudas. Transformadora de bendición y además edificante, sin querer. Vas a ser requerida para la edificación del cuerpo de Cristo allí donde estés y como estés. Y no sé cómo Dios lo haga. Y te enseñaré el camino que debes de andar. Ya vemos que hemos entendido, Dios es un Dios de raciocinio, eso de la revelación automática, de los flashes, es que Dios me ha dicho de repente esto, es que plan, es que plum. No. Dios dice primero te va a hacer entender, ya entiendes, ¿verdad? Bien, ahora te voy a mostrar el camino que debes de andar. Ahora voy a poner en ti las cosas y las circunstancias de acuerdo para que tú puedas caminar en el camino que yo quiero que tú camines. Y tú lo vas a tener claro, ¿vale? Tú vas a tener diariamente, de forma personal y segura, la forma en la que tienes que hacer las cosas. No vas a tener ningún tipo de duda, no vas a necesitar agradar a nadie, no vas a tener que darle explicaciones a nadie acerca de tus decisiones.
Es bueno que consultes, es bueno que te asesores, pero tú vas a gozar de una seguridad y una confianza que te va a hacer vivir tranquila y sin temor de ningún mal. Hace algunos años, Vicky es una chica que se sienta aquí con su mamá, que es minusválida y que es la única, igual que Nora, están muy enfermitas, por eso a veces vienen, otras veces no vienen. Es una de las razones por las que a veces pues está faltando. Y ella se sienta con su mamá, yo les conocí montándoles una cocina en casa y bueno, recibieron al Señor, en fin, su padre era una persona excelente. Al final pues fuimos a echar las cenizas al monte, bueno, ya hace muchos años, es de los primeros creyentes que nos empezó a seguir como iglesia. Y me acuerdo cuando su hijo se iba a ir a la universidad. Su hijo se iba a ir a la universidad, vino junto de mí, me empezó a preguntar, no tenía dinero para la habitación, tenía que desplazarse a Santiago, vi que es una pensionista, su madre es una pensionista, su padre era pensionista, lo único que había en esa casa era estrechez y necesidad, y el desafío de enviar a un chico joven a Santiago era realmente complicado. Yo como pastor obviamente no voy a echar sobre su espalda más carga, más preocupación, y ya casi por inercia empecé a soltar sobre ella toda la confianza que pude, a depositar en su corazón todo el ánimo que pude. Es que no, hay veces que no nos queda otro camino, ¿verdad? Y el Espíritu Santo ya a veces pues dice, pues chico, blanco y en botella, anímala, motívala, dile que Dios va a estar con ella, inspira confianza, y así lo hice. Dije, Vicky, no te preocupes por nada, no te rindas, tira para adelante, ni se te ocurra renunciar al sueño de tu hijo. Así se lo dije, lo recuerdo como si fuera hoy. Y ella me dijo, gracias pastor, tiene una forma de hablar así muy característica por el tratamiento. Gracias pastor, gracias pastor, gracias. Bueno, se fue para su casa, asiste a unos cursos de pintura y tenía una profesora de estas modernas, hippies, pantalones de colores, pelo azul y así pintada a su manera. Y le contó su situación también. Había confianza, estaba en la clase de pintura. ¿Y sabéis lo que le dijo la profesora? Os estoy hablando de una persona que no es creyente. No solamente no era creyente, es que estaba en contra de la religión. Dijo, Vicky, no te preocupes, Dios proveerá. Te haré entender, te enseñaré el camino que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Vino a contármelo con lágrimas en los ojos, haciendo énfasis en que había coincidido lo que yo le había dicho con lo que ella me había dicho. Era obvio, ¿no? No podía tener otro discurso en mi boca que no fuera ese. Aunque yo mismo a veces lo dudase, pero esa era la realidad. Y Dios confirmó su voluntad en ella. Hoy su hijo ha acabado la carrera, está trabajando, tiene todo lo que necesita, está luchando pues por acceder a otros puestos más de más importancia, pero hoy su hijo ya es un profesional, ya está trabajando, ya tiene su carrera, ya consiguió su meta. Ese es nuestro corazón, el corazón de Vicky. Estaba usando a una persona del mundo mundial, porque Vicky decidió poner a su Dios en primer lugar de su agenda de prioridades. Y lo primero que hizo cuando hubo una inquietud en su corazón fue ponerla de manifiesto delante de su pastor. Tienes una relación personal, es diaria, se convierte en una relación segura, tú y Dios, Dios y tú, estáis seguros de lo que habláis, de lo que decís, tú tienes claro que es Dios quien te está hablando, es independiente, te has convertido en una persona de bendición, útil, eres una persona que edifica el cuerpo de Cristo en lo que sea, fregando. Mi mujer estuvo fregando la iglesia, yo no sé cuántos años, a mí me puso nota que los hombres en la iglesia también fregamos, por cierto, y recogemos las mesas, que el otro día, que por no sé qué accidente coyuntural, al final solo estaban recogiendo las mesas las mujeres. Eso aquí no puede ser.
El único que estaba levantado era Miguel. No lo digo porque sea mi yerno, es porque fue así. Así que cuando nos toque recoger, hermanos, seas mujer o seas hombre, aunque te sientas mujer, porque ahora ya sabemos cómo está el patio, te levantas y echas una manito, que eso es muy sano para que todo el mundo sepa que nosotros no practicamos la igualdad, practicamos la justicia. Y es injusto que las mujeres trabajen y los hombres miren. Así que nos levantamos todos, ¿verdad? Y nos ponemos a currar, que es lo que toca. El Señor promete una relación personal, diaria, segura, independiente, de bendición y que te va a transformar en alguien que edifica, edificante. Y es duro ser edificador. Porque como lloraba Andrés, decía, oye, qué pena me da que haya hermanos que se ausenten pues, por trivialidades. Que quede claro que aquí hay algunas ausencias más que justificadas. Amén. Aquí hay 6, 7, un grueso de casi 10 personas que me consta que, bueno, por imperativos, que no viene a cuento, pero no pueden estar. Lo que sí debemos de tener claro es que todo fluye cuando establecemos un orden de prioridades correcto. ¿Qué dice Romanos 8:14? Ya estamos terminando. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú quieres ser guiado, enseñado, que Dios ponga sus ojos sobre ti, establece como prioridad principal la búsqueda de su rostro. Yo me canso de meter en todas mis predicaciones este punto de enseñanza, porque para mí es clave, es fundamental. Y por fin ya el Señor termina diciéndole a estos que han decidido buscar a Dios, dice, sobre ti fijaré mis ojos. Se habla de la voluntad permisiva de Dios, que son aquellas cosas que Dios permite, pues porque a veces ya no queda más remedio, ¿verdad? Matrimonios hechos de nuevo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego se habla de la perfecta voluntad de Dios, que es aquella de la que disfrutan pues estas personas que, como dice el Salmo 1, versículo 1, pues pueden vivir su vida de forma derecha desde el principio, ¿no? Qué suerte. Nosotros no hemos tenido esa suerte, yo en particular. Pero hay personas que sí, que desde jóvenes ya empiezan con Dios de la mano, pum, pum, que no se sientan en sillas de escarnecedores, que no han andado en camino de pecadores, etcétera. Son plantados como árbol que da mucho fruto, ¿verdad? Junto a corrientes de aguas, la bendición es grande. Cuando Dios promete poner sus ojos sobre ti, te está diciendo que todo, vengan muchos, vengan pocos, sean muchos, sean pocos, estén muchos, estén pocos, vivamos mucho, vivamos poco, todo está bajo su control. No hay nada que tenga que ver con tu vida que no tenga que ver con los asuntos de Dios. Dios no está despistado ni mirando para otro lado, todo eso se acaba cuando uno decide tener esa relación personal, diaria, segura, independiente, de bendición y edificante. Sí, Señor. Tenemos media batalla ganada. La experiencia vital de caminar con Dios se convierte en algo personal, diario, seguro, independiente, de bendición y que edifica. Segunda de Timoteo 2:20. Por fin, acabamos. Segunda de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para unos usos honrosos y otros para otros. ¿Quieres ser una persona que guíe a otras personas? ¿Quieres ser una persona que sea edificante, de bendición, que oriente a personas que no están caminando derechas porque no saben y tropiezan? ¿Quieres una persona llena de la gracia de Dios que acompañe a los simples o a los sencillos a caminar? La única cosa que tienes que hacer es tener tus prioridades bien definidas. Busca al Señor.
hazte amigo de Dios. Y Él te promete, en el Salmo 32, versículo 8, que vas a entender, que te va a enseñar, que te va a mostrar el camino que debes de andar y que Él va a poner sus ojos sobre ti. No los va